Cambiar lo que ya pasó no podemos, tampoco borrarlo o desaparecerlo. Ignorarlo no es la mejor opción, pero sí es posible observarlo de una manera distinta. Cuando nuestra mirada cambia, algo maravilloso sucede dentro de nosotros. Comprender es transformar, es el paso anterior y necesario para sanar. Soy Ani Navarro y te doy las gracias por dejar que la magia de la percepción suceda en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, muy agradecida de estar en este primer episodio de La Magia de la Percepción. Creo que en mi cabeza, en mi corazón y en mis sueños y en todo mi ser, creo que venía diseñando este plan, venía diseñando este compartir, que creo que desde siempre me ha gustado mucho, pero que hoy toma forma y que hoy por fin empieza a salir a la luz. Todo esto que quiero, pues es un regalo que yo me estoy haciendo a mí misma, definitivamente cumplir un sueño y que lo quiero compartir con ustedes. Creo que este podcast me ha traído muchísimas enseñanzas, me ha traído muchísima alegría, me ha traído muchísimos aprendizajes, me han traído muchísimo confrontarme a muchas cosas, enfrentarme a muchas cosas y verme muchas cosas de mí, mi luz, mi oscuridad, mis miedos, mis capacidades, etcétera. Y pues estoy muy agradecida de que estemos hoy juntos en este primer episodio. Y una de las enseñanzas que me dejó grabar este episodio, empezar con esto, es que tenemos que hacer que las cosas sucedan. Muchas veces hemos creído en la vida que hay que fluir, hay que esperar a que llegue el momento, hay que dejar que la vida se encargue. Y pues sí, todo eso es real. Todo eso hay que también ver las señales, etcétera. Pero también estoy totalmente segura que hay que hacer nosotros también nuestra parte. Hay un cuadrante que a mí me ha servido muchísimo, el cuadrante de la congruencia, que me ha servido muchísimo desde que lo conocí o lo aprendí o lo recordé desde adentro, no sé qué fue primero, pero es que tu pensamiento, tu sentimiento, tu palabra y tu acción estén alineados. Cuando pienso, siento, digo y hago esta parte del hacer, porque a veces nos quedamos en solamente sentir bonito, solamente decretar, solamente desearlo, solamente visualizarlo. Y con esta chambita del podcast que me encargué de que sucediera, fue como poner todo eso, como realmente aterrizarlo y darme cuenta que no solamente se trata de soñarlo, no solamente se trata de imaginarlo, sino de encargarme que así fuera, con mis acciones, con mi emprendimiento, con mi pedir ayuda, con aprender a muchas cosas. Y pues yo los invito a que una de las cosas que hoy podemos quedarnos es que siempre cuiden cuando algo, quieras llegar a algo, a manifestar algo, quieras llegar a crear algo, tengas mucho cuidado de no quedarte solamente en tu pensamiento y no solamente quedarte en sentirlo, sino en que esto esté alineado. Lo que pienso, siento, digo y hago, tengo una congruencia, yo te aseguro que vas a ver un resultado. Yo hoy lo estoy viendo y me encanta compartirlo contigo. Y bueno, quiero empezar todos los episodios, este primer episodio, pero todos los episodios los quiero empezar con la gratitud de algo, hacia un agradecimiento. Y mi agradecimiento de hoy es hacia todas las piezas del rompecabezas que hicieron esto posible. De verdad estoy bien agradecida con todos los que me ayudaron, fueron mi porra, me ayudaron a enfocarme, ayudaron a que todo este lugar tan lindo fuera posible, desde la alfombra, el mural, las luces, quien está grabando, muchísimas gracias a todos los que están aquí conmigo y que en algún momento también a todos los que me han inspirado, a todos los que en algún momento he compartido un podcast con ustedes, una entrevista en el radio, en la televisión, etcétera, que de verdad me inspiraron y me hicieron que admirara esto de compartir. Siempre me ha gustado, desde que estoy pequeña, es algo que siempre me ha gustado hacer, compartir, comunicar. Y creo que aparte tengo mucha experiencia en eso de los podcasts, porque tengo ahí varios testigos por ahí que les pueden decir que mis audios, mis mensajes de voz a veces parecen podcasts y de lo largos que son. Y pues es algo que me gusta mucho y todas esas piezas del rompecabezas que hoy se juntan, de verdad, mi gratitud siempre. Y pues qué bonito que hoy podemos materializar esto juntos. Y empecemos entonces con ¿qué es la magia de la percepción? Eso es algo que para mí es bien importante en este primer episodio compartirlo con ustedes, que puedan saber
compartirles por qué fue mi idea, cómo llegué a este título, a este nombre de este podcast, por qué se me ocurrió. Pasé por muchas cosas, por muchos títulos que fui quitando. Siempre supe que lo que yo quería era compartir o transmitir esta información, que la salida a cualquier cosa siempre es hacia adentro de nosotros, siempre es y será de todo aquello que tú quieras salir, ve y échate un clavado dentro de nosotros. Y sabía que esa era como la parte, el pilar, esa como la parte medular de donde yo quería partir. Y fui llegando a una idea y a otra, hasta que se me mostró, se me reveló y tuve la certeza absoluta de que lo que quería era que se llamara la magia de la percepción. ¿Por qué la magia de la percepción? Antes que nada les quiero decir para mí qué significa la magia. Creo que está muy desvirtuada esa información, creo que o hay una mala información o desinformación. O bueno, yo les voy a compartir lo que para mí, qué connotación, qué definición, Ani Navarro, yo tengo hacia la magia. Para mí no significa hechicería, no es brujería, no es hacerle el mal a alguien, no, que podrá significar para otras personas eso, pero para mí es el conjunto de sucesos que forman un gran cambio en ti, más que cambio, una transformación en ti. Que a veces no sabes cómo pasó aquello que pasó, pero acabó sucediendo y que de forma inexplicable no entiendes cómo fue que sucedió, cómo fue que algo se arregló, cómo fue que algo se resolvió. Perdón. Cómo fue que algo realmente llegaste a lograrlo, pero que así fue. Y para mí es la magia, es ese conjunto de cosas inexplicables que seguramente tiene una explicación detrás y seguramente hay muchas cosas atrás que pudieran ser comprobables, que hoy te invito a que ni siquiera lo sobreanalices tanto, que más bien lo agradezcas cuando suceden esas cosas. Entonces, para mí la magia es esa transformación que sucede cuando hay un gran aprendizaje, cuando todos esos sucesos dentro de ti están listos para que haya una transformación en ti. Y también me gustaría compartir la diferencia que yo entiendo entre transformación y cambio. Cuando algo se transforma es porque algo cambia por completo de forma. Y cuando hay un cambio, puede regresar a su estado original. Ejemplo, yo puedo tomar esta silla, y llevarla a otro lugar y la cambié de lugar. Pero cuando algo se transforma, es imposible regresarlo a su estado como en un principio estaba. Ejemplo, si yo estoy haciendo un pastel y le pongo huevos, le pongo harina, le pongo azúcar, le pongo leche, le pongo lo que lleva un pastel. Y después de que lo batí, etcétera, quiero volver a recuperar el huevo, quiero volver a recuperar la harina. Es imposible. ¿Por qué? Porque su forma cambió. Y creo que cuando nuestra mirada cambia, cuando nuestra mirada se corrige, cuando nos damos cuenta que no podemos borrar el pasado, no podemos quitar lo que pasó, podemos ignorarlo, eso sí, pero no podemos desaparecerlo. Podemos ignorarlo, aunque no es la mejor opción, para nada, porque después tiene muchas consecuencias. Creo que después la vida se encarga de mostrarnos que había algo que resolver ahí, no ignorarlo. Pero cuando eso sucede, cuando llega a suceder eso, que hay un cambio en nuestra mirada, algo dentro de nosotros se transforma. Entonces, la magia de la percepción para mí sería esto: cuando tu mirada cambia, la forma en la que tú estás viendo las cosas cambia, algo sucede en ti que te transforma. Y esa transformación tiene que ver muchísimo con una comprensión. La percepción, a fin de cuentas, no es otra cosa más que proyecciones, la interpretación, es el resultado de tu historia, de las heridas que hayas tenido, de los dones que tengas, de las habilidades, las capacidades. Y de acuerdo a todo eso que tienes, conocimiento, tu cultura, ideas, creencias, etcétera, tú vas a interpretar la realidad. Y muchas veces juzgamos la historia de otro dependiendo de las capacidades que nosotros tenemos. Imagínate que no sé, a mí que me encantan tanto los animales, que un perro juzgara, si pudiera ser así, vamos a pensar que fuera posible, juzgara nuestro oído o nuestro olfato comparando con lo que él tiene. Tú puedes estar disfrutando la lluvia y viendo los relámpagos y disfrutando el sonido de la lluvia y los truenos, y para ti puedes estar pasando un momento fabuloso.
Y el perro puede estar con muchísima angustia y pasándola muy mal, porque sus capacidades de audición son totalmente diferentes. Si mal no recuerdo, creo que es un 40% arriba del ser humano. Entonces, lo que para ti es maravilloso, para el otro ser que está al lado de ti, lo está sufriendo. Y creo que cuando nosotros alcanzamos a ver que la mirada que cada uno tiene está maquillada, salpicada de todo lo que hemos vivido, de nuestras capacidades, nuestros conocimientos, etcétera, podemos entender que no somos dueños de la verdad absoluta, que no somos dueños de que las cosas son como las vemos, sino en realidad son como nosotros somos en realidad. Hay una frase muy conocida que dice que las cosas las vemos no como son, sino como somos, y esa es nuestra interpretación que le damos continuamente. Esto que decía del perro, por ejemplo, el mismo perro, vamos a pensar el mismo perro. Para una persona pudiera ser el perro amor, compañía, el mejor amigo que puedes tener, algo lo más incondicional que puede haber o lealtad, etcétera. Ese mismo perro para otra persona puede ser un gasto, puede ser una responsabilidad, una carga, puede ser flojera, puede ser, para otra persona puede ser miedo. Hay personas que tienen muchísimo miedo a los perros, pueden ser alergias, pueden ser... ¿Y qué fue lo que cambió? No cambió el perro, cambió el observador, pero sobre todo cambió la historia que el observador tiene sobre eso que está viendo. Hay países en donde lo que en un país, de acuerdo a las costumbres y la cultura, se critica, es pecado, es juzgado, está totalmente prohibido, en otro lugar se puede celebrar. El ejemplo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en India y me recuerdo que cuando supe esto me llamó mucho la atención, porque no nada más lo supe, sino que lo vi, lo viví y realmente sí fue algo como muy sorprendente para mí, porque no es lo mismo nada más saberlo, sino experimentarlo, tener la oportunidad de vivirlo. En India se cree que la vaca es un animal sagrado, que es donde reencarnan sus dioses, por su religión, así es. Y me tocó ver que le hacían caravana a las vacas, se paraba el tráfico para que pasaran las vacas. No estoy diciendo que no lo hagamos acá en las carreteras y eso por supuesto, pero imagínense que nosotros les platicamos a las personas que están en India que, bueno, aquí en México, en cada esquina hay un puesto de tacos donde se come los sesos, empezamos desde los sesos, ojos, tacos de buche, de cachete, de costilla, de absolutamente todo lo de la vaca, ¿no? Y pues sería algo para ellos aberrante pensar que cómo alguien puede hacer eso con sus dioses o con un animal sagrado, y para nosotros sería como, ¿cómo es posible que lo vivan así? No estoy hablando para nada ni estoy criticando, ni mi intención es hablar de si eres vegetariano o vegano o comes carne. Para nada eso es lo que yo quiero transmitir, sino como dependiendo de las costumbres y la cultura donde tú creciste, lo que te instalaron, los programas que te dijeron que así eran, es como tú aprendiste a ver la realidad y aprendiste a enfocarte en eso. Hablando del enfoque, hay algo muy interesante que aprendí, bueno, leí en muchas partes y creo que la forma más sencilla, que si no la han leído o no la conocen, se las recomiendo mucho, es una psiquiatra española a quien respeto mucho y de verdad creo que tiene, no solamente que tenga excelente información, su forma de comunicarlo es maravillosa. Marian Rojas Estapé, seguramente la han escuchado, si les gusta la lectura o les gustan todos estos temas. Y ella explica sobre el sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es esto? Para más fácil, para quitarnos ese nombre que puede ser medio complicado, quédate con que en el tallo encefálico, en la parte de atrás del cerebro, hay un rastreador, es como un filtro, que lo que te hace es que te enfoques en aquello en lo que tú estás poniendo atención y te quita parte de la información, puedes hacer falsos positivos, segregas parte de la historia para formar tu película, aquella película que tú crees que así es. Un ejemplo, si tú la estás pasando mal económicamente, seguramente toda tu atención está en comprobar lo difícil que está la situación económica del país.
Y si tú vamos a pensar que estás en, no sé, en la fila del súper, en la fila del mercado, del banco, etcétera, que tú estás ahí. Y entonces una persona que está al lado de ti está hablando de que ahorita hay muchas oportunidades y que está teniendo un empleo muy bueno y que está teniendo mucho trabajo. Y del otro lado hay otra persona que está diciendo que está muy difícil el país, que la situación económica ahorita cada vez es más difícil, que cada vez la situación se complica más, etcétera. ¿A dónde crees que van a estar tus oídos y toda tu atención? Esta información, esto que están diciendo aquí, que están diciendo de todo lo bueno que está sucediendo en el país, ni siquiera vas a poner tu atención en eso. En donde tú vas a poner toda tu energía es en donde están confirmando aquello que tú crees. Entonces, yo te invito a que te des cuenta si tu atención realmente está en aquello que quieres crear. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos medio chistositos. Nuestro enfoque muchas veces está justo en lo que no queremos. Veces que lo que más se desea es la salud. ¿Y de qué se habla? Muchas veces. Piensa en una persona que le preocupa muchísimo la salud y a lo mejor su enfoque está constantemente en la enfermedad. Tu enfoque está en los desempleos, cuando tú lo que quieres es encontrar trabajo. Tu enfoque está a veces en la carencia cuando lo que tú quieres es abundancia. Tu enfoque está en todos los que no tienen pareja cuando tú todo lo que quieres es tener una historia maravillosa de pareja. Entonces hay que darnos cuenta en dónde estamos enfocando nuestra atención, a dónde le dijimos ese filtro, ese rastreador que está en nuestro cerebro que se enfoque. Piensa, si yo ahorita te dijera, si estás viendo este video, si yo te dijera que pongas atención en el color blanco, seguramente dejas de ver la mesa, el micrófono, mi vestido y pones atención solamente en la pared, en lo blanco que está atrás y dejaste de ver no solamente los demás, el color negro, sino dejaste de ver toda la gama de colores posible que hay alrededor de ti, porque tu cerebro lo único que quiere encontrar es aquel color que te di la indicación o que te dije que pusieras ahí la atención. Entonces, hoy te invito también a que te des cuenta en dónde está puesto tu enfoque, si tu enfoque es congruente en aquello que quieres crear y que te des cuenta que toda esa percepción que tienes de la realidad ha sido pues muy manipulada por todo aquello que aprendiste. Los seres humanos aprendemos todo por asociación. ¿Qué es esto? ¿Qué es aprender por asociación? Imagínate que estás en el kinder, que estás tus primeros años de la escuela y te enseñan un plátano. Y te dicen que eso es de color amarillo, luego te enseñan una manzana y te dicen que este es el color rojo, luego te enseñan un limón y te dicen que este es el verde, ¿no? Entonces tú ya tienes ahí tus colores que te aprendiste. Llegan por ti de la escuela, sales, ves el semáforo y lo primero que haces, y son procesos automáticos, son procesos instantáneos, en donde tú lo primero que haces es darte cuenta que, ok, amarillo como el plátano, rojo como la manzana, verde como el limón. Hiciste las asociaciones que te enseñaron. Pero no solamente el ser humano aprende no solamente aprende estas asociaciones a través de los colores, solamente los colores. Aprendemos a asociar absolutamente todo y todo es todo. Aprendimos lo que es el amor de acuerdo a lo que nos dijeron desde pequeños, que era que alguien nos amara. Si cuando estabas pequeño tú tenías a lo mejor falta de atención, no te veían, no te ponían atención emocionalmente o físicamente, pero lo único que sí te daban eran regalos y eso te decían que te querían mucho, tú aprendiste que el amor tiene que ver con regalos. Y seguramente después, en la vida adulta o después te das cuenta que el único canal o el único lenguaje que te llega para tú sentirte amado es a través de que te den cosas. O la definición del éxito, aprendiste que era tener muchas cosas. Y entonces cuando estás grande crees que el éxito es eso. Y ojo, aquí yo no estoy hablando de bueno y malo, no estoy hablando de que si está bien o está mal lo que aprendiste, solamente te estoy hablando que te lo cuestiones, que eso que asociaste puede ser que sea muy diferente a cómo es la realidad. ¿Por qué? Porque nos encanta tomarnos todo personal, bien dice Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos. Dos de los cuatro acuerdos que tienen mucho que ver a lo mejor con este podcast sería que no te tomes nada personal y no hagas suposiciones. Y no hagas suposiciones también te diría, no hagas interpretaciones, no hagas juicios, porque hay una frase muy, muy escuchada que dice que
si mal no recuerdo, que todo juicio, toda descripción de alguien en realidad es una confesión de ti mismo. O también, otra frase también creo que dice, lo que dice Juan de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Mi abuela decía que, mi abuela, y justo estoy en un lugar donde antes vivía mi abuela aquí, seguramente desde donde esté, estará contenta de que yo esté en este lugar, porque creo que siempre tuvimos una muy buena relación, ella y yo, mi abuela materna, y ella siempre me regalaba mucho de la sabiduría popular, ella era de Tapalpa, del pueblo de Tapalpa, y en los pueblos hay mucha sabiduría popular, en dichos, en frases, en refranes, y tenía un dicho que decía que palo dado ni Dios lo quita. Y sí es cierto, palo dado ni Dios lo quita, porque es algo que ya pasó, justo empezamos con eso, que no podemos borrar lo que pasó, no podemos borrar el pasado, pero sí la forma de mirarlo. No podemos quitar el dolor de un golpe, justo con esta frase, este refrán que dicen, pero sí lo que podemos es mirarlo de una forma diferente. Cuando tú comprendes, acuérdate que cuando algo comprendes, se transforma. La comprensión nos lleva a la transformación. Mejor dicho, algo no se puede transformar, entendiendo que la transformación acuática es cuando ya nos regresa al punto original, cuando no se ha comprendido. La comprensión nos lleva a sanar. Entonces, cuando tú te das cuenta que no puedes quitar ese palo que ya te diste, no puedes quitar ese golpe que ya te diste, pero sí puedes comprender que la persona que te lo dio o te lastimó o lo que a ti te pasó para recibir ese dolor, quizá no tenía nada que ver contigo, quizá la otra persona seguramente también es un costalito, igual que todos los seres humanos somos un costalito de historias o un costalito de heridas, de dolor, y que a través de eso está actuando contigo. Y entonces aprendes a no tomártelo personal, aprendes a... ojo con esto, aquí voy a hacer un paréntesis. El que tú comprendas la historia de alguien, por qué te está lastimando o por qué se comporta como se comporta, eso no quiere decir que lo permitas. La comprensión no te tiene que llevar a permitir las cosas. La comprensión, la idea de esto es que te lleve a que puedas hacer una transformación dentro de ti al entender que esa persona quizá desde su historia estaba actuando así, y al comprenderlo tú, ¿qué crees que cambia? Lo primero que hay en ese cambio en ti es en la emoción que estás sintiendo. Y cuando tu emoción cambia, todas las sustancias que se están generando en tu cuerpo también cambian. Entonces, aquello que tú estás comprendiendo se está transformando, y cuando se transforma, la emoción también que estás generando dentro de ti, esa energía que se está generando dentro de ti, también cambia. Y cuando hay ese cambio, pues entonces tú puedes vivir de una forma mucho más plena, mucho más libre, sin tener expectativas de los otros, sin tener tanto juicios a los otros, y sobre todo recordando que creo que la vida sí puede estar llena muchas veces de injusticias. Sí creo que hay muchas cosas que no deberían de pasar en este mundo, pero pasan o están pasando, y que no podemos hacer a veces nada porque no pasen. Habrá cosas que sí, muchísimas. Cuando nos salimos del victimismo y nos vamos a la responsabilidad, hay muchísimas cosas que sí pueden cambiar, pero habrá cosas que no, que sí te tienen que llevar a una aceptación radical y decir, esto no lo puedo cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es la forma en la que lo vives. No puedes cambiar lo que vives, pero sí la forma de enfrentarlo. Tu actitud ante eso es determinante para cómo vives la vida. Las herramientas que tengas para afrontar la vida también van a hacer una diferencia abismal en ti. Las herramientas yo he entendido que es como la forma en la que te puedes facilitar un poco la vida. Imagínate que tú vas a hacer, no sé, una salsa, pensando que vas a hacer una salsa. Y no tienes licuadora, no tienes cuchillo, no tienes una tablita para picar, no tienes estufa, no tienes muchísimas cosas que necesitarías para hacer algo tan sencillo como una salsa. Imagínate, sería mucho más complicado si tienes todos los aditamentos necesarios, ¿no? Entonces, entre más, estoy hablando de herramientas en eso físicas, pero cuando tienes herramientas emocionales, que a fin de cuentas sería como tu riqueza interior, que puedas tener esa riqueza interior, tu vida se va a volver mucho más fácil. Porque, ¿qué crees? Los conflictos van a seguir llegando, los problemas van a seguir estando, las adversidades nos van a seguir acompañando, va a seguir, porque nos hemos contado este cuento que vamos a ser felices cuando eso ya no esté. Somos como
vamos como el conejito detrás de la zanahoria, pensando que lo que está adelante va a ser mejor y cuando yo tenga eso y cuando tenga la pareja y cuando tenga o el coche o la casa o el perro o el divorcio o el hijo o el embarazo, va a ser así. Va a llegar la felicidad. Muchas veces no nos damos cuenta que ya estamos viviendo la vida que queríamos vivir, que ya hemos cumplido muchísimos de nuestros sueños y aún así seguimos en la frustración de, pero me falta todavía. Entonces, cuando tú te puedes dar cuenta que la actitud hace una gran diferencia en ti y que puedes elegir la forma en la que puedes vivir esto y que puedes estar presente en el momento presente sin estar creyendo que lo de adelante va a estar mejor, creo que puedes vivir una vida eligiendo la parte que sí puede ser cambiable, una vida en que te la puedes pasar mucho mejor. Ojo, no estoy hablando de ni romantizar el trauma, no estoy hablando de un optimismo tóxico, donde ese positivismo tóxico de hay que hacer que no pasa nada y hay que ignorar lo que te duele y hay que no sé qué y siempre estar positivos y no creo para nada en eso. Quizá en algún momento me creí esa historia, esa idea de que para ser espiritual o para tener un trabajo interior tienes que ir aventando bombones y confetis por donde vas pasando. Y yo me doy cuenta que nada más alejado de la realidad que eso, que realmente es permitirte sentir lo que estás sintiendo, pero no quedarte en eso. Si estás enojado y si estás triste, vive tu tristeza, vive tu dolor, vive tu llanto, vive tus lágrimas. Las lágrimas creo que limpian, sanan y de verdad nos transforman cuando no lo permitimos vivir. Pero cuando atoramos la emoción, cuando no permitimos que fluya, de hecho la emoción, de ahí viene la palabra emotion, energía en movimiento, hay que permitir que la energía se mueva, hay que permitirnos sentir, la energía la podemos escribir, la puedes hablar, la puedes mover, pero sobre todo hay que permitirnos sentirla. Cuando tú te permites sentir aquello con lo que nos enseñaron que calladita te ves más bonita, que el que se enoja pierde, hay una del que la curiosidad mató al gato y entonces todo eso te hace, todas esas creencias limitantes te hace realmente vivir en una cajita en la que te tienes que meter para ser aceptado, para tener la aprobación de los demás y vas perdiendo tu esencia. Entonces, retomando esto que estaba diciendo, la idea al principio que estaba diciendo con esto, habrá cosas que seguramente duelen mucho en tu vida, mucho. Lo sé, he atravesado por situaciones dolorosas en mi vida también, como sé que tú también lo has hecho, pero lo que sí podemos hacer es elegir cómo vivir aquello que nos pasa. Eso va a ser una gran diferencia en tu vida. ¿Y cómo poder corregir esta percepción? O sea, de decir, a ver, ok, ya sé que la magia de la percepción, esto que les quiero transmitir, es como permitir que suceda ese cambio dentro de ti. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Hay pasos que yo te puedo compartir y que me encantaría que te ayudaran, que te ayudaran como a mí me han ayudado. Uno sería, quítate los lentes que te has puesto y que te has creído que eres esos lentes en donde estás viendo la realidad, creyendo que eres dueño de la verdad absoluta, creyendo que tal como tú lo percibes así es. Ábrete a la posibilidad en este punto, en el segundo punto que sería de autoconocerte. Nos hablan muchísimo ahorita del amor propio, el amor propio, el amor propio, y es que ámate y si tú te amas y a veces estamos súper perdidos de qué es el amor propio. No podemos amar lo que no conocemos. Yo te invito a que parte de que puedas llegar a esta corrección de la percepción tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Date el permiso de tener más información sobre ti, date el permiso del detenimiento, de preguntarte cómo te sientes, cómo te hace sentir esto, cómo te hace sentir estar con una persona, qué te pasa cuando estás en ciertos lugares, por qué se te detonan ciertas emociones con ciertas situaciones, etcétera. El autoconocimiento sí o sí tiene que ver con el amor propio y también el autocuidado y otras muchas cosas y tu diálogo interno, etcétera, con el amor propio, pero el autoconocimiento, necesitas conocerte para poderte amar más. Otro punto muy importante es que te autoobserves y con la autoobservación no estoy hablando para nada de que te sobreanalices, porque luego, y me cacho mucho yo también en esto, en donde queremos tener todas las respuestas, queremos entender, pero ¿por qué esto me está pasando? Pero a ver si me caí, entonces del lado derecho, pero entonces, ¿qué es lo que me quiere decir mi cuerpo? Pero entonces, a veces no nos permitimos vivir porque estamos en este sobreanálisis continuo de nosotros mismos o del mundo, ¿no? Y
mi idea de compartirte esto no es el sobreanálisis, sino la autoobservación. Obsérvate y date cuenta, cuestionándote, cuestionarte a ti mismo te va a llevar a grandes posibilidades de descubrir muchísimas cosas de ti, en donde te des cuenta que esto realmente es mío, esta creencia realmente es mía, porque de veces piensas que es una creencia que es tuya y no, es de las personas con las que creciste y piensas que es un valor, pero en realidad es un juicio y piensas que es una idea, pero en realidad es totalmente disfuncional eso que tienes. Entonces, haz un alto, haz un detenimiento, ve más despacio para que te cuestiones, ¿esto realmente es mío? Hay un libro maravilloso que se llama, el puro título te lo dice, que dice, este dolor no es mío. Y cuando tú tienes la capacidad de darte cuenta que eres el resultado también de muchas historias de tus ancestros que viven en ti, viven en tu memoria celular, están viviendo generaciones dentro de ti, en donde crees que tienes miedo a algo que inexplicable, dices, no sé ni por qué le tengo miedo a esto y quizá vienen de todo aquello que te instalaron atrás, tienes gustos por algo, tienes admiración por algo y ni siquiera te detienes a ver desde dónde viene. Habrá cosas que vengan desde tu esencia, pero muchas de ellas yo te aseguro que es de algo que aprendiste o creíste que era tuyo y en realidad no es. Entonces, quítate esos lentes del ego para que te abras a la posibilidad de tener una mirada mucho más humilde, mucho más empática de la vida, del mundo, con más comprensión, con más compasión, por supuesto de ti mismo, pero sobre todo hacia los demás. Y vas a ver que muchas cosas se van a transformar en ti. El autoconocimiento, la autoobservación y permítete ver al mundo con una mirada diferente. Permítete ser un poco más neutral, permítete tener la capacidad de decir, bueno, quizá existe otra posibilidad, otro camino que no estoy viendo, que no he descubierto y puede existir y seguramente te vas a dar cuenta que hay una posibilidad infinita, infinita de caminos que no habías descubierto por querer tener la razón. Hay una frase que yo me la recuerdo mucho, sobre todo cuando estoy en esa terquedad o en una discusión, que dice, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Y seguramente conoces gente que se muere en la raya de decir, yo me muero, no importa que me quede sin amigos, sin contacto, sin trabajo, ya perdí el empleo, amigos, todo, pero que yo estoy en no perdí la razón, soy el rey de la razón. Híjole, yo te invito de verdad a que sueltes un poco esa necesidad, desde esa necesidad de ser reconocidos, de ándele, les dije, porque sí es cierto, puede ser que acabes teniendo la razón, pero pierdes muchas cosas. Uno, pierdes la paz, primeramente que nada, pierdes la paz, a veces pierdes el sueño, pierdes la salud, pierdes muchísimas cosas por querer demostrar que tienes la razón, que eres dueña de esa verdad absoluta que decíamos, y ábrete a la posibilidad de darte cuenta que tu percepción ha estado súper maquillada y salpicada de todo esto que decíamos, ¿no? Y seguramente van a pasar cosas maravillosas en ti. Fíjense, hace poco estaba en un aeropuerto, por aquí tengo el libro, y les quiero leer algo sobre cómo en donde está nuestro enfoque están nuestros resultados, en donde está puesta nuestra energía, donde está puesta nuestra atención, están nuestras confirmaciones. Estaba en un aeropuerto y yo siempre digo que los libros parece que me hablan. Los libros me impresiona cómo llego justo encuentro muchas respuestas en los libros, encuentro muchas respuestas que necesito, muchas explicaciones justo en eso que estoy pensando. Y obvio, tengo muchos días, meses y mucho tiempo pensando justo en esto de la percepción y justo en esto de que tú puedes escoger si ves esto, dependiendo de tu actitud, como un problema o una oportunidad de crecimiento y que las crisis, a fin de cuentas, viene de crecer, de ahí viene la palabra, etcétera. ¿No? Estaba como en todo esto y vi este libro se los recomiendo muchísimo, se llama Lo único importante y les voy a leer. A la hora que vi este libro me llamó mucho la atención y en ese momento, cuando vi el libro, dije, bueno, voy a pedir no sé si es una señal o una confirmación, si me llevo este libro o no. Y fíjense, literal, lo abrí así. Y justo en el lugar donde lo abrí y puse mi dedo, no solamente lo abrí, sino puse mi dedo, yo pensando en la percepción, yo pensando en todo esto que les estoy compartiendo. Y fíjense si este libro era para mí o no. ¿Ok? No son problemas, son oportunidades de mejorar y superar las adversidades. Todo es mental, todo es como lo percibes.
No puedes cambiar la percepción de lo que vives. La belleza está en los ojos de quien la mira. Todo es del color de la luz que recibes. Y justo era lo que yo estaba pensando en ese momento. Podría decir, híjole, esto es a lo que yo llamo magia. Ya ven cómo no es de hechicería ni de ese tipo de cosas. Es a lo que yo llamo magia, es a lo que yo llamo cómo fui a dar con esa sincronía de yo estar pensando en eso, veo un libro en el aeropuerto, lo abro y es justo eso. Porque hay algo que se llama frecuencia específica que te va conectando con personas, sucesos, situaciones, experiencias, libros, señales, canciones, etcétera. Y para mí fue una confirmación también de que la belleza justo está en los ojos de quien la mira. Creo que la verdadera alquimia sucede en la mirada, cuando tú tienes la capacidad de mirar las cosas de forma diferente, algo diferente sucede en ti. Y esa es lo que te quiero compartir, esa es mi idea de por qué el primer capítulo, el primer episodio quería pues sí, transmitir qué para mí significa la magia de la percepción, porque de aquí se van a derivar muchos episodios, vamos a tener invitados muy interesantes, estoy seguro que te van a gustar mucho. Y cuando te das cuenta que todo esto es muy comprobable, hay mucha información, mucha hasta ciencia detrás de todo esto. Todo tiene que ver. Si nos ponemos a buscar cómo fui dando con esta explicación hasta de física cuántica, podría ser. Pero yo te invito a que no le busques tanto en este momento, sino a que te dejes que la información te llegue, a que abras tu corazón, abras tu mente para recibir esta información, para cuestionarte. Te voy a dejar con unas preguntas, te las dejo de tarea si las quieres hacer. No, no soy la maestra de primaria de nadie, pero me encantaría dejarte estas preguntas. Gran parte creo que de mi aprendizaje, del crecimiento que he tenido, sea poco o sea mucho, sea más o menos, no lo estoy midiendo, pero tiene que ver con que desde muy pequeña, seguramente era media incómoda de niña al preguntar tantas cosas, pero tiene mucho que ver con que todo me cuestionaba. Entonces, hazte estas preguntas y seguramente vas a llegar a grandes cosas en estas semanas. Ya después nos escribirás y nos compartirás. Una, revisa en qué te estás enfocando, en qué está tu enfoque, en dónde estás poniendo tu atención, en dónde están tus palabras, en dónde están tus sentimientos, en dónde está lo que continuamente estás repitiendo. Observa mucho tu diálogo interior, observa cómo te hablas, observa qué te dices, porque dependiendo de cómo te hablas, tiene muchísimo que ver tu autoestima, muchísimo que ver tu autoestima, tendrá que ver con la forma en la que te hablas, muchísimo de lo que logras, de los resultados que tienes, tiene que ver en dónde está tu enfoque. Entonces, primero revísalo. Revisa otro punto de tarea. Me encantaría compartir contigo y que después me dijeras cómo te fue en ver si tu enfoque, en dónde está puesta tu atención, es congruente con aquello que quieres manifestar o con aquello que quieres crear. Cuando ese enfoque está puesto en algo totalmente opuesto, híjole, yo te diría que le des una buena revisada ahí, porque va a ser muy difícil que llegues a donde desea llegar tu mente consciente, pero toda otra parte, todo ese subterráneo está cavando hacia otro lugar. Es como si yo quiero llegar a Monterrey y mi sueño es llegar a Monterrey. En México es un lugar que está en el norte y yo toda mi atención está en Chiapas, en cuánto cuesta el boleto, los hoteles, las comidas, todo. Entonces es como, y todo el día hablo aparte de Chiapas. ¿Qué me dirían si digo, todo el día hablas de Chiapas, pero que no, tu viaje es hacia el norte, porque hablas todo el tiempo hacia el sur? Ah, no, sí, yo quiero llegar hacia allá, pero todo el tiempo estoy en el otro lugar y mi atención está en otro lugar. Entonces, ese sería el punto número 2. Primero, que revises en dónde está tu enfoque, y segundo, que revises que si tu enfoque es congruente con lo que quieres realmente, hacia dónde quieres llegar. Eso es bien importante. Y el tercero, ¿qué pasaría o qué situación se vería con una mejora grandísima si te atreves, si tienes la humildad, si tienes el compromiso de mirar de una forma diferente cierta situación en tu vida? Piensa en un conflicto ahorita que tengas, piensa en algo que te está costando mucho trabajo vivir, comprender, aceptar algo que ya pasó. ¿Qué pasaría si te sales de esto, de decir las cosas fueron así y punto? Y te abres a la posibilidad donde puedas revisar que eso que estás viendo que tanto te duele o que eso que necesitas mejorar, cambiar, etcétera, lo puedes mirar
con otros ojos, con unos ojos con más, a lo mejor necesitas más información, más conocimiento, necesitas diferente información a la que tienes, que solo está confirmando aquello en lo que no sales adelante. ¿Qué pasaría si ves esa situación con más humildad? ¿Qué pasaría si ves esa situación con más apertura, sin menos juicio? Yo te aseguro que sería diferente. Entonces, pues aquí te dejo estos 3 puntos. Ojalá que te sirvan de algo, ojalá que te ayuden como a mí me han ayudado. Y pues gracias, de verdad gracias por llegar a este punto conmigo, a este punto de nuestro primer episodio de la magia de la percepción. Te agradezco que sigamos juntos en este camino y acuérdate que para hacer que los sueños sucedan, para hacer que las cosas sucedan, no le dejes todo a la vida, no le dejes todo a, pues ya sucederá, pues ya llegará, pues encárgate de que así sea, haz que las cosas pasen, encárgate de llevar todos esos decretos, todos esos sentimientos, todos esos deseos que seguramente son maravillosos en ti, encárgate también de que tengan una congruencia en tus acciones, que tengan una congruencia en tu palabra, en lo que dices, hasta en lo que dices de broma, ¿eh? Todo tiene que ver bueno, el poder de la intención es muy fuerte, pero también tus palabras son muy fuertes. Tu palabra es un poquito como una varita de virtud mágica que por ahí tienes, entonces que ya hablaremos después de eso. Pero ponle atención en donde quieras crear, que ahí esté tu energía. No solamente le eches ganas. Es más, yo cuando me dicen échale ganas no le entiendo mucho a esa frase. Entiendo muy bien la frase si me dicen échale tiempo. Y pues gracias porque hoy me doy cuenta que le puse el tiempo necesario, las acciones necesarias, la emoción necesaria, las palabras necesarias para que esto sucediera. Y sobre todo me siento muy agradecida de poderlo compartir contigo y que resuene en ti, que la magia de la percepción es posible en ti, que suceda esta magia cuando permites que tu corazón se abra, a que tu mirada cambie, a que tu corazón se abra, a darte cuenta que has estado interpretando la realidad que te sucede de acuerdo a muchas cosas que te instalaron y que a lo mejor ni siquiera te habías cuestionado. Muchísimas gracias, soy Ani Navarro y nos vemos en los siguientes episodios.